Hermano, abra su Biblia en el libro de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer, vamos a orar. Humíllate delante del Señor. Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad y Él está esperando que tú te humilles delante de Él. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sin merecerlo, Señor, tú nos has dado vida eterna. Nos salvaste de pura gracia, mi Señor. Éramos esclavos del pecado, éramos gente que aborrecía a Dios, que no tenía temor de Dios, que no buscaba a Dios. Y tú viniste a nosotros, mi Señor, porque tú viniste a salvar lo que se había perdido, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has puesto el querer como el hacer, para que hoy estemos aquí, para que hoy anhelemos de ti, para que hoy deseemos de ti, Padre. Gracias. Tuyo es el reino, mi Señor. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Aquí estamos, Padre. Sabemos que estamos siendo edificados como casa espiritual. Sabemos, Padre, que solo los hijos de Dios serán llevados a la imagen de Cristo. Padre, perfecciónanos, edifícanos, mi Señor, háblanos, danos sabiduría, restaura toda familia, todo matrimonio, Señor, y que todos podamos vivir conforme a tu voluntad. Padre, por los que están aquí y que aún no te conocen, pedimos misericordia, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, mi Señor. En tus manos nos ponemos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestro tema, ¿qué? La sana doctrina. ¿Qué tema estábamos viendo, hermano? Sí, pero dentro de la sana doctrina estábamos viendo los misterios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué eran los misterios del reino de Dios o qué son los misterios del reino de Dios? Diga, la sabiduría de Dios. Ahora, vimos algunos temas en específico. Pero en sí toda la palabra de Dios es la sabiduría oculta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Desde dónde? Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. ¿Es la sabiduría de quién? De Dios. Y toda esa sabiduría de Dios está oculta al hombre inconverso. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, el hombre no sabe los orígenes de la creación. ¿Verdad que no lo sabe? Pero el que tiene la revelación lee Génesis 1:1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos es revelada la sabiduría oculta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver dentro de la sana doctrina otro tema que es este. Vaya usted a Mateo 21:43. Mateo 21:43. Vamos a ver los frutos del reino. ¿Qué vamos a ver? Los frutos del reino. Gloria a Dios. Mateo 21:43. Dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a ver? Diga, los frutos del reino. Aquí en este texto vemos que el reino, ¿a quién le fue quitado? Diga, al pueblo de Israel. ¿A quién le fue quitado? ¿Por qué le fue quitado? Porque no produjo los frutos del reino. En el reino de Dios, diga, hay fruto. Hay fruto. Hoy en día todos dicen ser iglesia de Dios, todos dicen ser hijos de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia de Dios? ¿Cómo sabemos quién es hijo de Dios? Diga, por sus frutos. ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. Ahora, ¿cuáles frutos? A ver, dile al que está a tu lado, ¿qué fruto tienes que evidencia que eres hijo de Dios? ¿Qué fruto hay en ti? Porque si tú te metes a internet y ves, por ejemplo, ayer estábamos viendo mi hija y yo a Guillermo Maldonado, y él habla mucho de que él está estableciendo el reino de Dios. ¿Cómo? Dice, mira, con señales, liberación de demonios, ministerios, iglesias, mega iglesias. Para ellos eso es el fruto del reino de Dios. Y eso no es el fruto del reino de Dios.
Porque la católica nos gana en número de congregantes. ¿Cuántos sabían eso? Pare de sufrir nos gana en cuestión de señales y milagros. No hay iglesia que haga tantas señales y milagros como Pare de sufrir. Pero ese no es el fruto del reino. Ahorita vamos a ver, lo primero que vamos a ver es lo que no es fruto del reino. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Porque Maldonado está seguro que él está estableciendo el reino de Dios, él está seguro que él es un ministro de Dios, pero por sus frutos sabemos que es un falso profeta. Ahora, no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vaya usted a Romanos 14:7. Y lo primero que tengo que saber es que el reino de Dios no es comida ni bebida. No es ritos ni ceremonias. Romanos 14:17. Gloria a Dios. Porque el reino de Dios, ¿qué? No es comida ni bebida. O sea, el fruto no es qué tanto hagamos una ceremonia, qué tantos ritos hagamos. No, no, no. El fruto es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien es justo, es un justo delante de Dios, una persona justificada, recta, honesta, temerosa de Dios, ha dado fruto en el reino de Dios. Cuando una persona tiene paz para con Dios, ha sido reconciliado con Dios y la paz de Jesucristo está sobre su vida, ese está dentro del reino de Dios y ha dado fruto dentro del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene el gozo del Espíritu Santo, que es aquel que tiene la salvación, que tiene a Jesucristo como Señor de su vida, como su fortaleza, como su escudo, como su sanador, como su pastor, que nada de aquí le deprime, que sabe en quién ha creído, ese está dando el fruto ¿de qué? Del reino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el que no tiene amor, dice la Escritura, no tiene nada. El fruto que evidencia a alguien que está dentro del reino de Dios es que ama, diga, es que ama. Y eso es lo que la mayoría no se pone a ver. La mayoría se pone a ver, si una persona hace milagros, dice, hay un siervo de Dios. No, fíjate si tiene amor. Y si tiene amor, tiene humildad, tiene paciencia, tiene dominio propio, no lo domina el adulterio, no lo domina la avaricia, no lo domina la ira. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el fruto del reino, hermano. Fíjense, vaya usted a Mateo 7:21. Vamos a ver que los dones no es el fruto del reino. Y la mayoría se deja llevar por los dones. Mateo 7:21. La mayoría califica a un siervo por sus dones y no por sus frutos. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que viéramos ¿qué? Los frutos, ¿verdad que sí? ¿O dijo que por sus dones? Mira, fíjate qué dice de los dones la palabra, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ponga atención en el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense, dones. ¿Qué hacían? Profetizaban, ¿verdad que sí? Dice, echábamos, ¿qué dice? Echamos fuera demonios. ¿Y qué más hacían? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué son estos? Diga, son dones. Son dones. Nosotros creemos que hay milagros. ¿Cuántos dicen amén? También creemos que hay liberación de demonios, pero a gente inconversa, no a cristianos. ¿Sí queda claro? Sí creemos que hay milagros, ¿verdad que sí? Porque mucha gente piensa, no, ustedes no creen en milagros, no creen. No, sí creemos que hay milagros, pero el milagro más grande, el poder de Dios, es espiritual, digas espiritual. Es cuando una persona es resucitada, ¿cómo? Espiritualmente. Es cuando una persona es sanada de su ceguera espiritualmente. Porque hay un texto que dice, el reino de Dios no consiste solo en palabras,
sino ¿en qué? En poder de Dios, claro que sí. Pero el poder de Dios siempre lo llevan nada más a lo terrenal. Ahí se queda el poder de Dios. Que resurrección de un muerto, pero literal. Que sanaron a un cojo, pero literal. Que sanaron a un ciego, pero literal. Pero yo me pregunto, ¿esa gente espiritualmente estará resucitada? ¿Esa gente en verdad verá espiritualmente? Hermano, las iglesias que se están llenando, donde su fe consiste en un milagro terrenal, es una fe falsa. Porque la fe verdadera consiste en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y te das cuenta cuando una persona da su testimonio. Es que Diosito me sanó, Diosito me ayudó en esta situación de mi negocio, y esa es su fe. Y tú le preguntas, ¿eres salvo? ¿Quién sabe? Oye, ¿eres justificado? ¿Qué es eso? ¿Eres santificado? ¿Qué es eso? ¿Naciste de nuevo? No sé. ¿Dónde está su fe? En una experiencia, digan una experiencia. No en la palabra de Dios. ¿Cuál es el amén? Entonces vean, el fruto del reino de Dios no son los dones. Que puede haber sanidades, sí hay sanidades. Que hay liberación, sí hay liberación. Que hay palabra profética, aquí la tenemos. ¿Cuál es el amén? Pero ese no es el fruto. Mire, vaya usted a 1 Corintios 13:1. Y vamos a ver, aquí queda bien claro que no importa si profetizamos, no importa si conocemos, si tenemos mucho conocimiento también, y no tenemos amor, no hay nada. 1 Corintios 13. Usted va a encontrar gente que le va a decir, si no hablas lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Ese no es un fruto de estar en el reino de Dios. Ese no es un fruto. Dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿El hablar en lenguas será una señal, un fruto? No. Hermano, los brujos y los satánicos hablan lenguas. Y tú ve las películas y empiezan a hablar en un idioma raro, no sé si los has visto. O sea, no es evidencia. ¿Cuál es el amén? La evidencia de que alguien tenga al Espíritu Santo es que él ama, diga, él ama. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a su prójimo como a sí mismo y ama aún a sus enemigos. Esa es la evidencia, ese es el fruto que debe de haber en nuestras vidas. 2, si tuviese profecía, vean, y entendiese todos los misterios. Hay gente que te va a conocer toda la Biblia y toda la ciencia. Y si tuviese toda la fe, ponga atención, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué soy? ¿Es evidencia de alguien que haga un milagro? ¿Es evidencia de alguien que haga algo sobrenatural? No es evidencia, hermano. Los de pare de sufrir, usted dígame, ¿es iglesia de Cristo? ¿Predican el evangelio? No. Ellos nada más es Dios te quiere hacer rico y te quiere sanar. Eso es todo. ¿Cristo vino a eso? Diga, Cristo vino a salvar mi alma. A eso vino. Él murió para salvar a los pecadores de ir al lago de fuego. Para eso murió. ¿Cuántos dicen amén? La vida en Dios no consiste de tus bienes, consiste de qué tan rico eres para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ponga atención en el 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué pasa? Tampoco tus buenas obras son evidencia de que sea un fruto del reino, Ahí está TV Azteca, que ayuda a los pobres, le regala juguetes a los niños, a las mamás, y son hijos de Dios. No, hay gente que da, y aún así no es hijo de Dios. La evidencia más grande es, diga, que amo. La Biblia dice que quien ama, conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vaya usted a Juan 3:9. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan 3:9. Vamos a ver que el ser ministro
no es fruto del reino de Dios. No es que con eso digamos, yo estoy en el reino de Dios. No. San Juan 3:9. Aquí vemos que Jesús le había dicho a Nicodemo, Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Y Jesús le explica a Nicodemo lo que es nacer de nuevo. Le explica ahí en el 6, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. Le dice en el 7 Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A ver, ¿cuántos de aquí ya nacieron de nuevo? ¿Nadie ha nacido de nuevo? No me haga pensar que me preocupe, hermano. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? A ver, ¿cómo sucedió tu nacimiento? ¿A qué clínica te llevaron? ¿O quién vino aquí de partera y cómo naciste? Pues así como ni sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, así sobrenaturalmente te predicaron un día, te arrepentiste y creíste en Jesucristo y en ese momento tu mente fue cambiada, fue cambiada. Y lo que antes yo pensaba que estaba bien, me di cuenta que estaba mal y empecé a enderezar mi vida a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Sobrenaturalmente. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Nicodemo, le explican todo esto en el 9 y dice en el 9 él, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Vean, no entendió. 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué era Nicodemo, hermano? Era un ministro, era alguien que enseñaba la palabra de Dios. Y es alguien que estaba fuera del reino, no veía el reino ni podía entrar en el reino. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. La iglesia está llena de ministros, hermano, y estamos hablando ya de la cristiana, ya no de las religiones. Sabemos que todas las religiones, todos sus ministros son falsos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los ministros de las religiones son falsos, no son puestos por Dios. Pero dentro de la iglesia cristiana también está llena de falsos ministros. Ahora, ¿ellos en qué basan que son ministros de Dios? En que tienen una iglesia grande, hacen señales, predican doctrina, y ellos creen que están bien, y son gente que ni ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos los conoceréis. Mire, vamos a ver una evidencia de un ministro falso, para que te quede claro. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Y vas a ver por qué a veces decimos que Guillermo Maldonado, Cash Luna, Benny Hill son falsos ministros. Fíjate por qué. Segunda de Pedro capítulo 12. Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Ya lo tiene, hermano? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también, ¿qué hubo? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. A ver, ¿qué hay entre el pueblo cristiano? ¿Y quién se pregunta dónde están? Yo veo a estos pastores, Benny Hill, Guillermo Maldonado, Cash Luna, ni siquiera ellos dicen, bueno, la Biblia habla de que habría falsos maestros. ¿Quiénes serán? Porque hay que buscarlos. Porque dice que va a haber, ¿sí dice o no dice? Y yo tengo que estar atento de que mi ministro no sea un falso. Porque el que sigue a un ciego, ¿a dónde se va? Se va al hoyo. Si tu ministro está ciego, él va al hoyo. ¿Y a dónde vas tú si lo estás siguiendo? Hermano, yo tengo que saber si mi ministro es un verdadero ministro de Dios y no está ciego. Pero ¿hay falsos ministros o no? ¿Verdad que sí? Bueno, dice, vea un falso ministro que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Un falso ministro, ¿qué hace? Introduce. ¿Cómo lo hace? Encubiertamente. La gente no se da cuenta cuando le está metiendo una doctrina de demonios. ¿Qué hace una doctrina de demonios a la iglesia?
Diga, destruye. Destruye, diga, destruye. Hermano, ahorita con la doctrina de la prosperidad, ¿qué está haciendo la iglesia de Cristo? La está destruyendo. Porque la gente está pecando al pactar con Dios. Es un pecado querer comprar el don de Dios, es un pecado. ¿Cuál es el amén? Y usted meta ese enlace. Millones que se dicen cristianos están pactando con Dios, le quieren comprar a Dios sus bendiciones. Y todas las bendiciones de Dios son dadas de gracia. Diga, son dadas de gracia. Para dar de gracia. ¿Cuál es el amén? Es un pecado. Ahora, esa doctrina de confesión positiva, de que puedo rechazar la enfermedad y puedo rechazar la pobreza, estoy poniéndome en contra de los decretos de Dios. Porque el que determina quién es rico y quién es sano o enfermo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo digo rechazo tu enfermedad, ¿contra quién me estoy poniendo? Esas doctrinas son destructoras porque llevan a la persona a ser altiva, orgullosa y soberbia delante de un Dios soberano. Porque la doctrina sana es enseñar al cristiano a ser humillado delante de su Dios, a aceptar la voluntad de su Dios, a bendecir a su Dios en todo tiempo, pobreza, riqueza, enfermedad, sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Esas doctrinas destruyen a la iglesia, hermano. Esas doctrinas de que hay padres espirituales que hay que besarle la mano, destruyen a la iglesia. Porque empezamos a dividir el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo solo hay una cabeza, que es el Señor Jesucristo. Y después estamos todos los miembros. Y delante de Dios todos los miembros somos iguales. Ninguno es más. Él dice que la pierna no le puede decir a la mano no te necesito. Que el ojo no le puede decir a la oreja no te necesito. Para Dios todos somos importantes. ¿Conocen amén? Y esas doctrinas ya se metieron dentro de la iglesia. ¿Por quiénes? Por falsos maestros. Ve a Cas Luna. Cas Luna dice que el poder está en tu boca. Que si tú dices soy rico, mañana eres rico. Cuando la Biblia dice que te cuides de la avaricia. Porque aquellos que son codiciosos de ganancias deshonestas van a caer en lazo del diablo. ¿Conocen amén? Todas esas doctrinas son, ¿qué? Diga, destructoras. Ahora, ¿cómo las metieron a la iglesia? Encubiertamente. Agarraron un texto y dijeron, Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecerte. Y de ahí hicieron su doctrina. Y ahora resulta que si no eres rico, no tienes fe. Ahora resulta que si estás enfermo, estás bajo maldición, no tienes fe. ¿Será así? Diga, no, yo estoy bendecido con toda bendición espiritual. ¿Conocen amén? Ahora, fíjate qué más hace un falso ministro ahí en el 3. Dice, en el 2, perdón, 2:2. Muchos seguirán, ¿qué? Sus desilusiones. ¿Cuánta gente sigue a estos falsos ministros? ¿Sí has visto la iglesia de Cas Luna? Son como 10,000. Y está siendo ahorita ya la ciudad de Dios, que es como un estadio. ¿Y lo van a seguir? ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos lo van a seguir? Muchos. Por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué va a pasar? Será blasfemado. Y por avaricia, ponga atención, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuál es la evidencia de un falso ministro? Diga, que vende el evangelio. ¿Qué hace? Vende el evangelio. Hermano, si se recoge una ofrenda, es porque hay gastos en la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Pero no se pone una cuota. Ni se está viendo a ver al hermano de al lado a ver si da o no da. No. Cada quien dé conforme dispuso en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo les digo a ustedes, desde la próxima semana les va a costar 50 pesos por persona el que quiera oír la palabra de Dios. En ese momento soy un ¿qué? Soy un falso ministro. ¿Estoy vendiendo qué? El evangelio. Hermano, Guillermo Maldonado cada año hace como 3 o 4 eventos donde invita a todos los pastores que están bajo su cobertura y les cobran en dólares, no les cobran en pesos. La entrada te llega a costar hasta $10,000 el asiento de adelante.
Imagínate cuánto dinero recaudan. Ahora, abren cuentas donde le dicen a la gente que siembre para la obra de Dios. Gente que ni siquiera pertenece a esa iglesia y están sembrando millones de dólares. Esa gente, hermano, tiene millones de dólares. No tiene cualquier carrito, tienen los carros más caros del mundo, tienen mansiones y se han enriquecido del pueblo de Dios. En enlace por pactar con Dios, los que han estado ahí y han salido, se juntan millones de dólares. Porque la pobre gente la engañan que pensando que si da su dinero va a ser salvo su hijo, va a ser sanado su esposo. Y por su necesidad, ¿qué hace esa gente? Pues da su dinero. Da su dinero. Entonces venden el evangelio. Los cantantes dicen que están llevando el evangelio. Es mentira del diablo. Ningún cantante predica el evangelio, hermano. Ninguno. Sus canciones las compra tanto el cristiano como el mundano. Y les gusta porque la música está alegre, pero en su mensaje no habla nada de arrepentimiento, no habla de Cristo, no habla nada de eso. Y sus conciertos, si quieres estar enfrente y saludarlo, te cuesta también miles de dólares. No puedes ir a un concierto de Adrián Romero con tus 100 pesitos, no entras. Ahora, ¿será así el evangelio? ¿Para eso levantó Dios ministros de alabanza? ¿Para que se hagan ricos? ¿Para que hagan conciertos? No, para que dirijan al pueblo en adoración a Dios. ¿Cuál será? Amén. En esos conciertos lo que menos hacen, hermano, es adorar a Dios. Es lo que menos hacen. Están así con sus palomitas viendo al cantante. ¿Usted cree que eso es adorar a Dios? No. ¿Pero qué hace toda esta gente? Se está, ¿qué? Enriqueciendo ilícitamente. ¿Por sus frutos qué? Ahora, tú hablas con Adrián Romero y él te dice, ¿cómo no voy a ser ministro de Dios si la gente sale contenta? Les predicamos el evangelio. No les predican el evangelio. Mire, vaya usted a Mateo 23:23. Gloria a Dios. Mateo 23:23. Vamos a ver aquí cómo los judíos pensaban que estaban dando los frutos del reino. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, los judíos. Y Jesucristo le dice en Mateo 23:23. Hay de vosotros escribas y fariseos, ¿cómo les llama? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Qué hacían los fariseos? Diga, diezmaban. Y eso estaba escrito en la ley. Estaban haciendo algo correcto, ¿cuál es? Amén. Pero ellos pensaban que porque diezmaban, ya estaban bien delante de Dios. Y vean de qué se habían olvidado. Dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué dejaron? La justicia. ¿Cómo vivían? Vivían en pecado, diga, vivían en pecado. Esa gente robaba, hermano. Decía, se moría alguien y le decía a la viuda, vamos a ir a tu casa a hacer oración. Iban a su casa a hacer oración y no decían, no vamos a hacer oración por un día, vamos a hacer oración por un mes. Porque durante todo ese mes saqueaban los bienes de la viuda. Se habían olvidado de lo más importante que es, diga, justicia, santidad, obediencia a Dios, temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos no, ellos decían, estamos bien porque ve los diezmos. Le robé a la viuda 1,000 pesos y di 100 de diezmo. Hermano, ¿sabes de qué se jactan los falsos maestros y los falsos cantantes? De que diezman. Y ellos llevan a la gente a decir, siembran el reino de Dios. Y por ahí sale alguien que dice, sembré y Dios me dio una casa. ¿Ya vieron el fruto? Y mientras todas las demás personas están mal económicamente. Por ahí, ¿saben a quién le resulta nada más esa doctrina de la prosperidad? Nada más al ministro y al cantante. Ellos son los únicos que sí ven que esa doctrina es verdadera, nada más ellos. Porque dicen, yo sembré y mira, ve mi carro, ve mi casa, ve mis trajes. Pues cómo no, si le estás robando a la iglesia. Mi pastor me presumía que se iba a Disneylandia y que llevaba a su familia, pues con nuestro dinero. Y mientras aquí mucha gente que había pactado con sus $1,000, ya estaba viendo a ver cómo le iba a hacer para pagar sus $1,000. Pero ¿por qué el pueblo es engañado? Por falta de conocimiento. Diga, por falta de conocimiento. Entonces,
¿Ellos qué dejaron? Diga, ¿dejaron qué? La justicia. ¿Qué más dejaron? La misericordia. Hermano, ¿sabes para qué llevaban el dinero en Hechos los cristianos a los apóstoles? Porque dice que vendían sus propiedades y se las llevaban a los pies de los apóstoles. ¿Sabes para qué le llevaban el dinero a los apóstoles? Para que fueran cubiertas las necesidades de la iglesia. Para eso los llevaban. No para que el apóstol Pedro agarrara y dijera, ay, me voy a comprar un burro último modelo. No, para cubrir las necesidades de la iglesia. Siempre en la iglesia hay pobres. Siempre en la iglesia hay pobres, hay necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso llevaban ¿qué? El dinero. No para que el ministro se hiciera rico. Si no lees las escrituras y vas a ver que nadie decía tener nada que era de él. Vendía y lo llevaba para todos sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué hacen los ministros? Le sacan su dinero. Esos ministros no conocen a la iglesia. Jamás han bajado del púlpito a saludar a la iglesia. Entran por una puerta secreta y así se van. Para ver a esas personas tienes que sacar cita y eso a ver si te la dan. Pero ellos no conocen la necesidad de la iglesia. No tienen misericordia. ¿Qué más se olvidaron? ¿De qué? De la fe. Esa gente no sabe ni siquiera qué es la fe. Ellos le llaman, si tú estás enfermo y declaras sanidad, tú eres un hombre de fe. Así dicen ellos. Ellos se creen gente que tienen una super fe porque declaran, decretan y sucede algo y dicen, ¿ya vieron mi fe? Y ni siquiera conocen la sana doctrina. No tienen la fe que viene de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar ¿qué? Aquello. Vaya viendo usted, hermano, cuál es el fruto del reino, Ese es el tema. Mire, vaya usted a Mateo 23:15. Mateo 23:15. Vamos a ver si tener una iglesia grande es el fruto del reino de Dios. Hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Cómo los llama? Hipócritas. Porque recorréis mar y tierra. ¿Qué hacen? Diga, predican. ¿Qué hacían? Predicaban, pero no el evangelio, Para ser un prosélito. Un prosélito es un seguidor de su doctrina de ellos. ¿Qué hacían? Un prosélito. Y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermano, los judíos, los fariseos andaban de casa en casa predicando su doctrina, no la doctrina de Cristo. Los fariseos predicaban la tradición de los ancianos. Los falsos ministros no te predican el evangelio de Cristo, te predican su evangelio. Que en tu poder, que en tu boca está el poder para declarar bendición y no maldición. Que el reino de Dios consiste en echar fuera demonios nada más y hacer sanidades. ¿Te predican qué? Su evangelio. Y empiezan a llenar su iglesia y los hacen 2 veces más hijos ¿de dónde? Del infierno. Porque toda esa gente, tú pregúntales quién es Cristo, quién es Dios, en qué consiste la sana doctrina, y no te saben responder. Pero eso sí te hablan de sanidades, de pacto con Dios, de Dios me prosperó, pero no conocen la palabra de Dios. Ahora, los testigos de Jehová, ¿por qué creen que ellos son la iglesia verdadera? ¿Por qué creen ellos sí? Porque esa gente, hermano, está de casa en casa. Y los testigos de Jehová ahorita están en todo el mundo, hermano. En todo el mundo hay testigos de Jehová. No los pueden frenar. Andan por todo el mundo predicando. ¿Pero el evangelio de Cristo? No. ¿Cuál evangelio? Su evangelio. Su evangelio de ellos. ¿Cuál es el evangelio de los testigos de Jehová? Que vamos a vivir aquí en la tierra. En esta tierra que está aquí vamos a vivir. Y que no hay infierno. Y que Cristo no es Dios. Y que después de la muerte no hay nada. Ese es su evangelio, diga su evangelio. ¿Y cuántos se convierten? Multitudes, diga multitudes. ¿Pero a quién? ¿A Cristo? No, a su creencia de ellos. Y los hacen 2 veces ¿qué? Más hijos del infierno. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso, la evidencia de los frutos del reino no es la cantidad, sino es que seamos convertidos a Cristo. Jesucristo tuvo 11
pero convertidos a Él. Dicen amén. Lo seguían multitudes. ¿Cuántos lo seguían a Cristo? ¿Y cuántos eran verdaderos creyentes? 11. Y cuando ya vino el Espíritu Santo, 120. Son los que recibieron nada más al Espíritu Santo. ¿Y cuántos lo seguían a Cristo? Multitudes. Les dio de comer en una ocasión como a 10,000 personas. ¿Pero cuántos se convirtieron a Cristo? 120. Nada más. Así que mira, hermano, de hecho está escrito, van a haber 10 y se van a ir 5. En la iglesia van a quedar al último, cuando venga la persecución, solo los verdaderos creyentes. El que no es creyente se va a ir. No va a poder resistir todo lo que va a venir, porque no tiene la capacidad para poder resistirlo. Entonces, vean cómo no es evidencia, ¿verdad que no? Mire, vaya usted a Juan 9:27. Juan 9:27. Gloria a Dios. ¿Sabe de qué se jactaban los judíos? Juan 9:27, ¿lo tiene usted? Aquí le preguntan al ciego. Jesucristo había sanado a un ciego y le vuelven a preguntar en el 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya le habían preguntado y ya les había dicho. Y en el 27 les responde el ciego, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Vean, aquí el ciego le dice a los fariseos, ¿quieren ser discípulos de Cristo? ¿Y qué responden los fariseos en el 28? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿De qué se jactaban? ¿De ser discípulos de quién? Hermano, tú te encuentras a alguien que es discípulo de Cash Luna, de Benny Hill, y esa persona se jacta de su ministro. Tú en internet ves comentarios que les dicen a esos falsos maestros, les dicen sus verdades, y nunca falta un seguidor de ellos abajito que dice, tienes envidia, no juzgues porque con la misma vara que miras te van a medir, y empieza a defender a su falso profeta. ¿Por qué? Porque se jactan ¿de quién? De su ministro. ¿O no? ¿De quién se jactaban ellos, aquí los fariseos? Se jactaban de Moisés, ¿no? Y vean, Jesucristo les dice ahorita, vaya, ya leímos el 28, 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. No conocían a Cristo. Miren, ¿qué dice Juan 7:19? Vean lo que le dice Jesús a estos fariseos que confiaban en Moisés. Juan 7:19. Dice, ¿no os dio Moisés qué? La ley. Y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. A ver, ¿todos ellos de quién se jactaban? De Moisés. ¿Y obedecían la ley de Moisés? No la obedecían. Hermano, créeme, la gente no le entiende nada a los falsos ministros. No les entiende nada. Solo son gritos, aleluya, brincos. Porque esos ministros no tienen a la iglesia como la tenemos aquí, no. Ahí la quieren que grite y que brinque, porque si no, dicen que no está la unción. Para ellos una predicación así, donde están atentos, entendiendo la palabra, para ellos no hay unción de Dios ahí. El ministro tiene que gritar, tiene que desgañotarse para que vean que ahí está la unción. Y no se les entiende nada. La gente solamente sale motivada, prendida como Superman, pero sale sin entendimiento. Y nos pasaba en la iglesia donde salimos. Yo le preguntaba a la gente, ¿qué predicó? ¿Quién sabe? Pero estuvo poderoso el culto. Así decían que el culto había estado poderoso porque el ministro hasta no sé qué hizo. Hermano, el culto lo han hecho un show. ¿Qué lo han hecho? Un show. Ya no más falta que saquen los payasitos y el elefante allá al lado. En serio, hermano, en serio.
la palabra pasó ya en último lugar. Ahí les emociona más a la gente que está sentada, alguien que se levante y les profetice, ver un milagro, ver caer oro. A ellos ya no les interesa la palabra de Dios. Porque está escrito que en los últimos tiempos apartarían la verdad del oído de la gente. Está escrito, ¿cuántos dicen amén? Y muchos ya no van a sufrir, ¿qué? La sana doctrina. Ya les es aburrido la palabra, ya quieren ver otra cosa nueva. ¿Cuántos están conforme con la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es perfecta para hacerte un hombre perfecto? ¿Cuántos lo creen? A ver, dime, ¿qué más necesitas aparte de la palabra? ¿Qué más necesitas saber? La palabra es espíritu y vida. La palabra tiene poder para sobreedificarte, para salvarte, para llevarte a la imagen de Dios. La palabra de Dios es la semilla de Dios, que si eres buena tierra, tú puedes amar, tener paz, dominio propio. ¿Qué más te hace falta? Nada. Si eres un verdadero hijo de Dios, tú vas a dar los frutos del reino. ¿Qué vas a dar? Si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, es imposible que des los frutos del reino. Es imposible. Y ahorita lo vamos a ver. Una mala tierra no puede dar los frutos del reino, ¿verdad que no? ¿Quién es la única tierra que puede dar los frutos del reino? Diga, la buena tierra. ¿Sí lo has leído ahí en la parábola del sembrador? ¿Quién puede dar el fruto del reino? A ver. La buena tierra, nada más. La que no es tierra de Dios, la que es tierra junto al camino, la que es tierra con piedras, la que es tierra con espinos, no puede dar el fruto del reino de Dios. No lo puede dar. Es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vean de qué se jactaban estos fariseos. Vaya usted a Juan 7:45. ¿De qué más se jactaban estos fariseos? Juan 7:45. Perdón. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene usted? Aquí los fariseos mandan a arrestar a Jesucristo y en el 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué dicen? ¿Cómo consideraban a la persona que no conocía su ley? Maldita, maldita. ¿Saben de qué se jactaban los fariseos? De que eran poseedores de la ley de Dios. Pero les digo una cosa, ¿para qué les servía a ellos? Para nada, porque no la guardaban. Hermano, yo le decía ayer a un hermano, ¿de qué sirve que vengamos a este lugar y oigamos la sana doctrina si no la ponemos por obra? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Los que serán justificados no van a ser los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. O sea, yo me pregunto, ¿de qué sirve la bendición tan grande que Dios nos está dando una palabra, una sana doctrina, una palabra que edifica, si no la ponemos por obra? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Aquí hemos enseñado que no se trata de que te estés llenando de conocimiento, porque el conocimiento solo envanece. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios para salvación, diga, para salvación. Aquí los padres de familia que están adquiriendo este conocimiento, esta palabra, esta sabiduría, es para la salvación de tu casa. ¿Para qué es? Para que prepares el arca en tu casa y se salve toda tu casa. Porque así como un día vino el diluvio, un día va a caer fuego del cielo. Y si realmente estás en Cristo juntamente con toda tu familia, van a ser sacados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para eso es. La mujer necia, ¿qué hace con su casa? ¿Para qué es la sabiduría, mujer, que estás adquiriendo aquí a través de la palabra? ¿Para qué es? Para edificar tu casa. Para que sean salvos, ¿quiénes? Tus hijos y tu esposo. ¿Cuántos dicen amén?
No es para que contiendas con el esposo y empiecen a usar la palabra para pelearse en ustedes y digan, dice la palabra que te sujetes. Y dice la palabra que no sé qué. Y dices que eres cristiano. No, no es para eso. Hermano, si tu esposa está mal, ora por ella. Vive el evangelio tú y ora por ella y vas a ver cómo Dios empieza a obrar en tu familia. ¿Cómo dicen amén? La palabra no es para que estés contendiendo con tus hijos, con tu esposa, no. La palabra es para edificar. La palabra es para edificar. ¿Cuántos dicen amén? No es para que salgas de aquí y le vayas a presumir a alguien, ¿ya te sabes el misterio de la iniquidad? No, no es para eso. Digas para edificar. ¿Amén? ¿Dónde nos quedamos aquí, mano? Que ellos se jactaban, ¿dónde? En la ley, ¿verdad? Váyase a Romanos 2. Vean qué hacían con la ley ellos. Se jactaban en la ley. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros tenemos la ley. ¿Y saben qué? No guardaban ellos la ley. Y vean qué hacían. Romanos 2, 17. Dice aquí, he aquí tú tienes el sobrenombre de ¿qué? De judío. Y te apoyas ¿dónde? En la ley. Y te glorías ¿en quién? En Dios. Vean cómo se jactaban los judíos. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. ¿Qué se creían los fariseos? Se creían guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué hacían? Hermano, ¿de qué sirve que tú sepas que no se debe ya de robar, no se debe de mentir, no se debe de tener ídolos, no se debe de adulterar, fornicar, y a lo mejor hasta andas predicando el evangelio? ¿Y de qué sirve si tú sigues practicando el pecado? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano? A ver. Nadie dice amén. Hermano, por ejemplo, ¿quién te conoce a ti mejor? A ver, ¿quién te conoce? Tu esposa. Si tienes esposa, ¿quién te conoce? Tu esposa, o tu esposo, o tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo les vas a predicar el evangelio? A ver, ¿con puras palabras? Diciéndoles, hija, es malo robar, hija, es malo decir groserías. Así les vas a predicar nada más, y después te van a ver a ti que tú eres un ratero, andas hablando groserías. Así les vas a predicar. ¿Servirá ese tipo de predicar? Yo me acuerdo cuando mi papá me decía, él estaba borracho y me decía, hijo, no tomes, así me decía. Y crece uno, ¿y qué hace uno? Pues toma uno. Dice, yo creo que no es tan malo, pues él está contento, pues yo me quiero poner contento. Hermano, muchos hijos van a crecer en un evangelio falso, de apariencia, diciendo, mi papá va a la iglesia y hasta sirve, y lo veo adorar a Dios, y lee la Biblia y ora, pero no vive el evangelio. Creo que ese es el evangelio. Así van a crecer. Hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado de qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos, a nuestra esposa y a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Conocen amén? Porque, fíjate, ¿ellos de qué se jactaban? De que tenían la ley. ¿Cuántos de aquí ya conocen la palabra? Ahora, ¿cuántos de aquí ya empiezan a vivir la palabra? Porque no va a venir ninguna bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, si no empezamos a obedecer la palabra. ¿Conocen amén? Entonces, vean, ellos pensaban que estaban dando los frutos del reino. ¿Lo estaban dando? ¿Verdad que no? Dice en el 23, tú que te jactas ¿de qué? De la ley. ¿En qué se jactaban? En la ley. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Creo que me salté ahí donde dice el 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué hacen? Y tú que abominas a los ídolos, ¿qué haces? Hermano, tenemos que empezar a examinarnos si estoy dando los frutos del reino. La evidencia de un verdadero cristiano es que está dando los frutos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios le dijo a su pueblo judío, seréis un pueblo santo.
porque yo soy ¿qué? Santo. ¿Cómo vivió todo su caminar los judíos? ¿Cómo vivieron? Vaya usted a 1 Corintios 10. Y así está la iglesia, hermano. Ya sabe que no tiene que practicar el pecado, ya sabe que no tiene que decir groserías, ya le enseñaron, ya lo leyó, y aún así sigue practicando el pecado. 1 Corintios 10, 1. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento, ¿qué? Espiritual. Vean, era gente que estaba caminando supuestamente en las cosas de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vean, esta gente no produjo los frutos del reino. No los produjo. Quedaron postrados ¿dónde? En el desierto. Vean por qué no produjeron los frutos del reino. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para qué les sucedieron estas cosas? Para que nosotros no hagamos lo mismo. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vean, no seamos idólatras como algunos de ellos, según que está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, digan, ni forniquemos, como algunos de ellos que hicieron, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A ver, ¿cuántos de aquí ya entendieron o ya aprendieron que debemos vivir en santidad? ¿Cuántos de aquí ya aprendieron que de nuestra boca no puede salir grosería, mentira ni maldición? Sí, ¿cuántos ya lo aprendieron? ¿Cuántos saben que tenemos que obedecer? ¿Cuántos ya aprendieron que debemos de tratar a nuestra esposa como a un vaso más frágil? ¿Cuántos ya lo aprendieron? ¿Y cuántos saben que lo tenemos que obedecer? A mi esposa no la puedo insultar, no le puedo hablar como a un hombre, no le puedo dar un golpe. ¿Por qué? Porque tengo que dar los frutos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la evidencia de ¿qué? De que soy hijo de Dios. Mujeres, ¿cuántas ya aprendieron que se tiene que respetar a su marido? No dicen amén. Bueno, ¿no lo han aprendido? Yo no te estoy diciendo si ya lo haces. ¿Cuántos ya lo aprendieron? Ya saben que así es, que se tienen que sujetar. ¿Sí ya lo saben? ¿O están en ignorancia, así como, no, es que no lo sé? ¿Sí lo sabemos o no lo sabemos? Ahora, ¿qué es faltarle el respeto a tu marido? Mira, hay mujeres que ni siquiera le avisan al marido lo que hacen. No, se pueden salir cuando quieren, pueden comprar cosas sin decirle nada, le hablan al marido de una manera irrespetuosa, son capaces de ponérsele así como hombres también, decirle, no, hermana, la mujer tiene que ser sujeta, diga, sujeta. A veces mejor se tiene que cerrar su boquita, así. La Biblia lo dice, que las mujeres se callen en la iglesia, ¿sí lo ha leído? Y que mejor le pregunten al marido, ¿sí lo ha leído? Porque hay mujeres, hermano, que se quieren poner sobre el hombre. En la casa quieren dirigir el hogar. Y eso es pecado delante de Dios, porque no son la cabeza, son la ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén? Pero no, ellas quieren dirigir y nos toman como que no sabemos y ellas nos quieren decir, así se hace así, porque creen que nosotros no podemos dirigir el hogar. Esa es una falta de respeto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el problema es que ya lo sabemos, diga, ya lo sabemos. ¿Y de qué sirve si no lo obedecemos? Hermano, ¿cuántos realmente quieren un matrimonio conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren una familia conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Si los hijos
se sujetaran a los padres y no le respondieran, porque los hijos son respondones, no les puede uno decir tampoco nada porque se enojan y también dicen de cosas. Esos están pecando delante de Dios. ¿Cuántos sabían eso? ¿Qué le dice Dios a los hijos? Sujétate ¿a qué? A tus padres. Hónralos y obedécelos. Y te voy a dar muchos años de vida y vas a vivir bien. ¿O no dice así? Hermano, nosotros mismos estamos haciendo cosas para que vivamos mal. Dios quiere bendecir, ya nos bendijo y quiere que vivamos en bendición aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Diga, pero tenemos que obedecer. ¿Amén? Bueno, miren, vaya usted a Deuteronomio 10:12. Aquí Dios le dijo al pueblo de Israel, esto es lo que pido de ti. En Deuteronomio 10:12. Porque Israel jamás conoció los caminos de Dios, jamás conoció a Dios. Deuteronomio 10:12. ¿Ya lo tiene usted? Ahora pues Israel, vea lo que le dice Dios a Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Vean lo que le pedía Dios a Israel. Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué le pedía Dios a Israel? Que le tuviera temor. ¿Qué es que le tuviera temor? Que le respetara. ¿Qué pide Dios de aquellos que dicen ser su pueblo? Un respeto. ¿Cómo crees que le puedes mostrar ese respeto a tu Dios? Obedeciéndole. Diga, obedeciéndole. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí se enojan cuando sus hijos no lo respetan? ¿Qué crees que piensa Dios de ti cuando no lo respetas? También se enoja y también te va a disciplinar. Entonces, ¿qué pide Dios? Diga, que lo respete. ¿Verdad que sí dice así? Luego dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Qué pide? Que ande en todos sus caminos, que entienda que mis pensamientos ya no son, sus pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué más pide? Que lo ames. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cómo demuestras a Dios que lo amas? Obedeciéndolo, guardando sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Y que sirvas a Jehová tu Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas ¿qué? Prosperidad. Vaya usted a Jeremías 44:10. Y vamos a ver que Israel nunca produjo los frutos del reino. Jamás respetó a Dios, jamás se humilló delante de Dios. Jeremías 44:10. Gloria a Dios. Vamos a ver si Israel hizo lo que Dios le pidió. Jeremías 44:10. ¿Ya lo tiene usted? Le dice Dios, no se han humillado hasta el día de hoy. A ver, ¿qué hizo Israel? Jamás se humilló delante de su Dios. ¿Cuántos de aquí ya aprendieron que tenemos que vivir humillados delante de este Dios? Todos los días, ¿qué tienes que hacer? Suplicarle, rogarle. ¿Saben qué es la oración, hermano? Es rogar, es pedirle, es suplicarle. Esa es la oración. Los falsos profetas, esos le mandan a Dios. Esos dicen, yo decreto bendición para mi vida, para mi familia, yo decreto sanidad. Ellos están mandándole a Dios. No, alguien que se humilla, le ruega, le suplica. Dame de comer hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Guárdame de todo mal, Señor. Perdona mis pecados y vive humillado delante de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace Israel? No se humillaba, se jactaba de que él era hijo de Dios. Dice, hasta el día de hoy no te has humillado, ni han tenido ¿qué? Temor, nunca respetaban al Señor, ni han caminado ¿qué? En mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Hermano, tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el amén? ¿Para qué? Para producir los frutos del reino. Él dice, un mandamiento os doy, ámense unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién va a poder cumplir este mandamiento? Los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios jamás va a poder amar a su hermano, a su esposa, a sus hijos, a su prójimo como a sí mismo. Jamás. Ahora, ¿por qué Israel no dio los frutos del reino? ¿Alguien sabe por qué? Porque no creyó en Jesucristo. Cuando alguien cree en Jesucristo, es injertado en la vid verdadera. ¿Qué le pasa al que cree en Jesucristo? Todo aquel que es injertado en la vid verdadera, que es Cristo, es el que puede dar los frutos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que no está injertado en Cristo, es imposible que dé los frutos del reino. Ahora, ¿qué hizo Israel? Cristo vino a lo suyo. ¿Qué hicieron los suyos? No le recibieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y fueron qué? Desgajados. No fueron injertados en Cristo. Y aún así querían dar los frutos del reino, no los pudieron dar. Mire, vaya usted a Isaías 61, 1, 3. Y vamos a ver que todo creyente es plantío de Jehová. A ver, dile que está a tu lado, ¿sabías que eres plantío de Jehová? Isaías 61, 1, 3. Aquí vamos a ver una profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene usted? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Aquí quién está hablando? Diga nuestro Señor Jesucristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué vino Cristo? Diga, a libertarme. ¿De qué? Del pecado, a darme vida. Estaba yo muerto en mis pecados. ¿Qué hizo? Me dio vida, me resucitó espiritualmente, me sanó mi ceguera espiritual, curó mi corazón, el corazón de piedra lo quitó y puso un corazón nuevo, me dio su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A eso vino Cristo. Ahora, en el 3, y andarán las naciones, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ponga atención, todo el que recibe a Cristo, que cree en Cristo, y serán llamados árboles de justicia. ¿Cómo seremos llamados? Justos, diga, somos justos delante de Dios, por medio de Cristo. Plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué somos? Diga, soy un plantío de Jehová. Ahora, ¿para qué te eligió Cristo? ¿Y para qué viniste a Cristo? Para que llevéis fruto. ¿Cuál es el amén? Porque cuando un cristiano da fruto, el nombre del Padre es glorificado. Tú tienes que saber que si viniste a Cristo es para que lleves mucho fruto. ¿Cuál fruto? Que a través de tu vida, de la transformación que hizo Cristo en tu vida, alumbres a los que están en tinieblas. ¿Conocen amén? Antes veían en ti a un borracho, a un adúltero, a un ratero, a un mentiroso. Ahora ven a una persona que teme a Dios, que obedece a Dios, que ya no es borracho, que ahora predica el Evangelio y vive el Evangelio. ¿Conocen amén? Esos son los frutos del reino, que vean a Cristo en tu vida, que vean la paz de Cristo en ti, que vean el amor de Dios en ti. Son los frutos del reino, hermano. ¿Conocen amén? ¿Sí los ven o no los ven? Ahora, todo el que no cree en Jesucristo, diga, es mala tierra. Es alguien que va a oír el Evangelio y no lo va a entender. Es alguien que va a oír el Evangelio y está más preocupado por qué va a comer mañana. Está atesorando riquezas aquí en la tierra
Y eso es lo único que le preocupa a él. Pero si es buena tierra, es porque fue injertado ¿dónde? En Cristo. ¿Y de dónde recibimos para dar el fruto? Diga, de la raíz. ¿De dónde recibimos la rica savia? Diga, de Cristo. Conocen amén. ¿Sí cree que fuimos injertados o no, hermano? O le muestro el texto para que vea que sí fuimos injertados. Mire, ¿quiere ver el texto donde fuimos injertados? Vaya usted a Romanos. Romanos, parece que es 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es 11, hermano. Romanos 11, 17. Fíjate. Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Quién fue desgajada? Diga, los judíos. Porque no produjeron, ¿qué? Los frutos del reino. Y tú, siendo olivo silvestre, ¿qué éramos? ¿Qué es un olivo silvestre? Es un árbol malo, digas, un árbol malo. ¿Cuándo podíamos nosotros producir los frutos del reino? Nunca, porque éramos ¿qué? Árboles malos. Pero ¿qué pasó con nosotros? Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es el olivo? Cristo, diga, Cristo. A través de Cristo es como damos los frutos del reino. ¿Cuántos en amén? Ahora, vaya usted a Mateo 7, 17. Por eso es muy importante, hermano, que sepas si realmente estás en Cristo. Es muy importante. No si perteneces a una congregación o a una religión, sino si estás en Cristo. Porque el que está en Cristo es el único que puede producir los frutos del reino. ¿Qué dice Mateo 7, 17? Mira. Así todo buen árbol, ¿qué hace todo buen árbol? A ver, ¿quién es un buen árbol? Un árbol bueno. Alguien que ha sido ¿qué? Injertado en Cristo. ¿Conocen amén? Porque dice la Biblia que no hay ni uno bueno. ¿Cuántos buenos hay? Pero ¿cuándo nos convertimos en un buen árbol? Cuando fuimos ¿qué? Injertados en Cristo. Si yo estoy en Cristo, dice, todo buen árbol que tiene que dar buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué da? Da malos frutos. No puede, diga, no puede el buen árbol dar malos frutos. A ver, ¿cuántos entienden esto? ¿Cuántos de aquí se consideran buenos árboles? A ver, ¿cómo tienen que ser tus frutos? Buenos. No puedes. Si en verdad te dices cristiano, vives como hijo de Dios. No puedes decir, soy cristiano, pero ando adulterando, ando de borracho. No puede. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Ahora, ¿un árbol malo puede dar buenos frutos? Porque hay gente que se desespera en la iglesia y dice, es que no cambio, es que ¿por qué no puedo dejar este pecado? Porque sigue siendo un árbol malo. No estás en Cristo. A lo mejor te viniste a una religión o no has entendido qué es la fe o no te has arrepentido. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Conocen amén? Cerramos con esta cita, hermano. Mateo 3:10. Mateo 3:10. Y es muy importante que nos examinemos si estamos dando los frutos del reino. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Dónde está el hacha ya? Diga, de todo árbol. De todos los árboles, de todas las personas, para que me entiendas. ¿Qué está? Ya está el hacha. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué le va a pasar? Es cortado y echado ¿dónde? A ver, ¿cuántos entienden esta palabra? Ya Dios puso el hacha a la raíz de toda persona. De todo religioso, de todos los que estamos aquí, el hacha ya está. Si no das buen fruto, ¿qué va a hacer Dios? Te va a cortar. ¿A dónde te va a echar? Ahí dice, ahí lee ahí. ¿Qué entiendes que te va a echar al fuego? Al infierno. ¿Por qué? Porque si decimos que somos cristianos, estamos injertados en Cristo y se tiene que ver que damos buenos frutos. Conocen amén. Vamos a orar.
Vamos a estar viendo este tema, analizando por qué hay gente que no puede dar el fruto de arrepentimiento, por qué hay quienes no tienen amor. No sé, quisieras decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí, para que yo en verdad esté injertado en Cristo. A lo mejor has vivido como religioso nada más, a lo mejor viniste a una religión. No se trata de pertenecer a una congregación simplemente, a una denominación, sino a estar en Cristo. Cristo es la vid verdadera, y Él dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. La rama no se esfuerza por dar un fruto, lo da naturalmente porque está unido al árbol. Si en verdad estamos en Cristo, naturalmente tiene que haber fruto en nuestra vida, por lo menos el 30 o el 60%, y algunos darán el 100%. Padre, ten misericordia, Señor, de aquellos que no han nacido de nuevo, que no han podido ver el reino, ni han podido entrar al reino de Dios, ya que un día vas a venir, Señor, y vas a buscar fruto en nosotros, y por los frutos seremos conocidos, Señor. Hoy hemos entendido, Padre, que no se trata de cuánto sé, de cuántos dones tenemos, sino de cuánto amor hay en nuestras vidas, de cuánta paciencia, humildad, bondad, mansedumbre, templanza hay en nuestras vidas, Señor. Padre, confiamos en tu promesa, ya que tú fuiste el que nos injertó y el que está obrando en nuestras vidas para que llevemos el fruto del reino, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu iglesia que está siendo edificada. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das cada reunión, por la bendición que tenemos de adorarte, mi Señor, y seguimos pidiendo misericordia, Padre, por aquellos que aún son tierra mala, árboles malos. Te seguimos pidiendo misericordia para que vengan al conocimiento de la verdad y sean injertados en Cristo y puedan producir los frutos del reino, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dan aplauso al Señor.